Forma externa de las composiciones sagradas. Cada una de las partes de la misa y el oficio deben conservar musicalmente el concepto y la forma que la tradición eclesiástica les ha dado, y se conservan bien expresadas en el canto gregoriano. Diversa es, por consiguiente, la manera de componerse un introito, un gradual, una antífona, un salmo, un himno, un Gloria in excelsis. En este particular obsérvense las normas siguientes. El Kyrie, Gloria, Credo de la misa deben conservar la unidad de composición que corresponde a su texto. No es por tanto lícito componerlos en piezas separadas, de manera que cada una de ellas forme una composición musical completa, y tal que pueda separarse de las restantes y reemplazarse con otra. En el oficio de vísperas deben seguirse ordinariamente las disposiciones del Ceremoniale Episcoporum, que prescribe el canto gregoriano para la salmodia y permite la música figurada en los versos del Gloria Patri y en el himno. Sin embargo, será lícito en las mayores solemnidades alternar con el canto gregoriano del coro el llamado de contrapunto, o con versos de parecida manera convenientemente compuestos. También podrá permitirse alguna vez que cada uno de los salmos se ponga enteramente en música, siempre que en su composición se conserve la forma propia de la salmodia, esto es, siempre que parezca que los cantores salmodian entre sí, ya con motivos musicales nuevos, ya con motivos sacados del canto gregoriano o imitados de éste, pero quedan para siempre excluidos y prohibidos los salmos llamados de concierto. En los himnos de la Iglesia consérvese la forma tradicional de los mismos. No es por consiguiente lícito componer, por ejemplo, el tantum ergo de manera que la primera estrofa tenga la forma de romanza, cavatina o adagio, y el genitori de allegro. Las antífonas de vísperas deben ser cantadas ordinariamente con la melodía gregoriana que le es propia, mas, si en algún caso particular se cantasen con música, no deberán tener, de ningún modo, ni la forma de melodía de concierto ni la amplitud de un motete o de una cantata. Cantores. Excepto las melodías propias del celebrante y los ministros, las cuales han de cantarse siempre con música gregoriana, sin ningún acompañamiento de órgano, todo lo demás del canto litúrgico es propio del coro de levitas, de manera que los cantores de la Iglesia, aun cuando sean seglares, hacen propiamente el oficio de coro eclesiástico. Por consiguiente, la música que ejecuten debe, cuando menos en su máxima parte, conservar el carácter de música de coro. Con esto no se entiende excluir absolutamente los solos, mas estos no deben predominar de tal suerte que absorban la mayor parte del texto litúrgico, sino que deben tener el carácter de una sencilla frase melódica y estar íntimamente ligado al resto de la composición coral. Del mismo principio se deduce que los cantores desempeñan en la Iglesia un oficio litúrgico, por lo cual las mujeres que son incapaces de desempeñar tal oficio no pueden ser admitidas a formar parte del coro o la capilla musical, y si se quieren tener voces agudas de triples o contraltos, deberán ser de niños, según uso antiquísimo de la Iglesia. Por último, no se admitan en las capillas de música sino hombres de reconocida piedad y probidad de vida, que su modesta y religiosa aptitud durante las solemnidades litúrgicas se muestren dignos del santo oficio que desempeñan. Será además conveniente que, mientras cantan en la iglesia, los músicos vistan hábito talar y sobrepelliz, y que, si el coro se halla muy a la vista del público, se pongan las celosías. Órgano e instrumentos. Si bien la música de la iglesia es exclusivamente vocal, esto, no obstante, también se permite la música con acompañamiento de órgano,
En algún caso particular, en los términos debidos y con los debidos miramientos, podrán asimismo admitirse otros instrumentos, pero no sin licencia especial del ordinario, según prescripción del Ceremoniale Episcoporum. Como el canto debe dominar siempre, el órgano y los demás instrumentos deben sostenerlo sencillamente y no oprimirlo. No está permitido anteponer al canto largos preludios o interrumpirlo con piezas de intermedio. En el acompañamiento del canto, en los preludios, intermedios y demás pasajes parecidos, el órgano debe tocarse según la índole del mismo instrumento, y debe participar de todas las cualidades de la música sagrada recordadas precedentemente. Está prohibido en las iglesias el uso del piano, como asimismo de todos los instrumentos fragorosos o ligeros, como el tambor, el chinesco, los platillos y otros semejantes. Está rigurosamente prohibido que las llamadas bandas de música toquen en las iglesias, y sólo en algún caso especial, supuesto el consentimiento del ordinario, será permitido admitir un número juiciosamente escogido, corto y proporcionado al ambiente, de instrumentos de aire, que vayan a ejecutar composiciones o acompañar canto, con música escrita en estilo grave, conveniente y en todo parecida a la del órgano. En las procesiones que salgan de la iglesia, el ordinario podrá permitir que asistan las bandas de música, con tal de que no ejecuten composiciones profanas. Sería de apetecer que en tales ocasiones las dichas músicas se limitasen a acompañar algún himno religioso, escrito en latín o en lengua vulgar, cantado por los cantores y las piadosas cofradías que asistan a la procesión. Extensión de la música religiosa. No es lícito que por razón del canto la música se haga esperar al sacerdote en el altar más tiempo del que exige la liturgia. Según las prescripciones de la Iglesia, el Sanctus de la misa debe terminarse de cantar antes de la elevación, a pesar de lo cual, en este punto, hasta el celebrante suele tener que estar pendiente de la música. Conforme a la tradición gregoriana, el Gloria y el Credo deben ser relativamente breves. En general, ha de condenarse como abuso gravísimo que, en las funciones religiosas, la liturgia quede en lugar secundario y como al servicio de la música, cuando la música forma parte de la liturgia y no es sino su humilde sierva. Medios principales. Para el puntual cumplimiento de cuanto aquí queda dispuesto, nombren los obispos, si no las han nombrado ya, comisiones especiales de personas verdaderamente competentes en cosas de música sagrada, a las cuales, en manera que juzguen más oportuna, se encomiende el encargo de vigilar cuanto se refiere a la música que se ejecutan en las iglesias. No cuiden sólo de que la música sea buena de suyo, sino de que responda a las condiciones de los cantores, y sea buena la ejecución. En los seminarios de clérigos y en los institutos eclesiásticos se ha de cultivar con amor y diligencia, conforme a las disposiciones del Tridentino, el ya alabado canto gregoriano tradicional, y en esta materia sean los superiores generosos de estímulos y encomios con sus jóvenes súbditos. Asimismo, promuévase con el clero, donde sea posible, la fundación de una escola cantorum para la ejecución de la polifonía sagrada y de la buena música litúrgica. En las lecciones de liturgia, moral y derecho canónico, que se explican a los estudiantes de teología, no dejen de tocarse aquellos puntos que más especialmente se refieren a los principios fundamentales y las reglas de la música sagrada, y procúrese completar la doctrina con instrucciones especiales acerca de la estética del arte religioso, para que los clérigos no salgan del seminario ayunos de estas nociones,
tan necesarias a la plena cultura eclesiástica. Póngase cuidado en restablecer, por lo menos en las iglesias principales, las antiguas Scholae Cantorum, como se ha hecho ya con excelente fruto en buen número de localidades. No será difícil al clero verdaderamente celoso establecer tales Scholae hasta en las iglesias de menor importancia y de aldea. Antes bien, eso le proporcionará el medio de reunir en torno suyo a niños y adultos, con ventaja para sí y edificación del pueblo. Procúrese sostener y promover del mejor modo donde ya existan las escuelas superiores de música sagrada, y concúrrase a fundarlas donde aún no existan, porque es muy importante que la Iglesia misma provea a la instrucción de sus maestros, organistas y cantores, conforme a los verdaderos principios del arte sagrado. Por último, se recomienda a los maestros de capilla, cantores, eclesiásticos, superiores de seminarios e institutos eclesiásticos y de comunidades religiosas, a los párrocos y rectores de iglesias, a los canónigos de colegiatas y catedrales, y sobre todo a los ordinarios diocesanos, que favorezcan con todo celo estas prudentes reformas, desde hace mucho deseadas y por todos unánimamente pedidas, para que no caiga en desprecio la misma autoridad de la Iglesia, que repetidamente las ha propuesto y ahora de nuevo las inculca. Dado en nuestro Palacio Apostólico del Vaticano en la fiesta de la Virgen y Mártir Santa Cecilia, 22 de noviembre de 1903, primero de nuestro pontificado. Pío, Papa X.